En 2014, Ethan y Danny estaban ansiosos por una aventura tranquila. Querían escapar de la rutina diaria y conectarse con la naturaleza. Por eso, decidieron pasar unos días acampando en una pequeña isla remota de Vancouver. La isla estaba rodeada por un espeso bosque y tenía una belleza salvaje, con aguas tranquilas y una sensación de paz que parecía envolver todo a su alrededor. Nada más llegar, montaron la tienda cerca de la playa. El sonido de las olas rompiendo sobre las rocas y el canto de los pájaros completaban el escenario perfecto. No pasó mucho tiempo antes de que conocieran a Leon, un hombre amigable que también estaba acampando en la isla. Parecía ser una persona tranquila y los tres comenzaron a charlar. Leon les contó que había visitado la isla varias veces y que, aunque era un lugar aislado, le encantaba la paz y la soledad que ofrecía. Durante la conversación, mencionó algo extraño, algo que parecía una simple historia local, pero que Ethan y Danny no tomaron demasiado en serio. Dicen que a veces los vientos traen voces, dijo Leon con una sonrisa algo forzada. ¿Habéis oído hablar de las apariciones de voces femeninas por aquí? Ethan se rió. Ah, ¿sí? Eso suena a cuento de fantasmas. Leon no parecía bromear. No lo sé, pero hay gente que dice que la isla tiene una energía extraña. No es un lugar para quedarse solo de noche, si me entendéis. La conversación cambió de tema y la noche cayó rápidamente sobre la isla. Cuando el matrimonio entró en la tienda y se preparó para dormir, todo parecía normal. Pero en medio de la noche, algo extraño sucedió. Ethan se despertó con un sonido suave, casi como un susurro. Se giró para mirar a Danny, pero ella parecía dormir profundamente a su lado. Sin embargo, la sensación en el aire estaba diferente, como si algo se estuviera acercando. Ethan se quedó inmóvil, con los ojos bien abiertos, tratando de entender de dónde venía el sonido. De repente, oyó claramente una voz femenina. Era un susurro, pero no podía entender lo que se decía. «Danny, ¿has oído eso?», susurró Ethan, con el miedo apoderándose de su pecho. Danny despertó sobresaltada. «¿Qué? ¿Qué ha pasado?». Ethan se quedó en silencio, intentando escuchar de nuevo. Pero, antes de que pudiera decir algo, una segunda voz, más alta y angustiante, resonó en la oscuridad. «No estamos solos», murmuró, ahora con pánico extendiéndose por su cuerpo. Se quedaron en silencio, escuchando, pero las voces se callaron tan repentinamente como habían comenzado. El sonido de las olas, los grillos, todo parecía volver a la normalidad, pero el aire seguía denso, pesado. ¿Qué era eso? ¿Solo el viento o había algo más en ese lugar? Intentaron convencerse de que todo había sido un mal sueño, un truco de la mente. Pero cuando intentaron cerrar los ojos y dormir, las voces volvieron. Esta vez, las voces no eran solo susurros. Estaban más altas, más claras, como si vinieran de muy cerca de la tienda. «Ayuda, ayúdanos», dijo una de ellas, con un tono desesperado. «No es real», susurró Danny, tratando de no perder la compostura. Ethan se levantó, pero al salir de la tienda, todo estaba en silencio. La luna brillaba en el cielo, y el bosque parecía una masa oscura y callada, como cualquier otra noche común. Sin embargo, cuando volvía a la tienda, algo en su garganta lo hizo detenerse. Sintió que algo estaba allí, observándolos. El aire estaba frío, casi helado, y la sensación de ser observado se intensificaba. El miedo se apoderó de Ethan, pero no quería alarmar más a Danny. A la mañana siguiente, Leon se despidió, diciendo que tenía planes para irse temprano. El matrimonio se quedó atrás, aún tratando de procesar lo que había sucedido. Cuando el sol se puso, una sensación extraña se apoderó de Ethan y Danny. Oían ruidos que no podían identificar, como pasos en la maleza, pero siempre que miraban, no había nada allí. Las voces femeninas también regresaron, susurrando en una lengua incomprensible, ahora más frenéticas, más urgentes. Esa noche, todo parecía más oscuro. El bosque a su alrededor estaba silencioso, pero las voces seguían rodeándolos, haciéndose más intensas. El miedo se apoderaba de sus corazones, y el matrimonio se abrazó, esperando que el amanecer trajera algo de alivio. Cuando por fin llegó la mañana, decidieron marcharse. No podían quedarse más tiempo en ese lugar, sintiendo que algo los observaba, que alguna presencia oscura los vigilaba.
Al salir de la isla, mientras estaban a bordo del barco que los llevaría de vuelta al continente, miraron hacia atrás y vieron, por un momento, algo extraño en la orilla de la isla. Una figura indistinta que parecía disolverse en las sombras del bosque. Ethan y Danny nunca más volvieron a esa isla. El misterio de esas voces y la sensación de ser observados los persiguió durante mucho tiempo. Para ellos, ese lugar no fue solo una isla aislada, sino un territorio donde las leyes de la realidad parecían haberse distorsionado. Y hasta el día de hoy, se preguntan, ¿lo que experimentaron fue una pesadilla colectiva, o había algo realmente allí, esperando a quien se atreviera a descubrir sus secretos? Si alguna vez visitas la isla de Vancouver, presta atención. Lo que parece ser un campamento pacífico puede esconder algo mucho más sombrío, algo que quizás no puedas ver, pero que podrás sentir si escuchas con atención. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una mañana fría de otoño cuando Lucas y Tiago, dos grandes amigos, decidieron explorar un antiguo búnker abandonado en el norte de Alemania. Habían oído hablar de ese lugar por historias antiguas, contadas por los lugareños, pero nadie había tenido jamás el valor de aventurarse dentro. El búnker, conocido por todos en la ciudad como el Refugio de la Muerte, tenía una fama siniestra. Fue construido durante la Segunda Guerra Mundial, pero, hacía mucho tiempo, había sido dejado de lado, cubierto por la vegetación y el misterio. «Vamos, Lucas. Será solo otra aventura, nada más», dijo Tiago, con una sonrisa traviesa, mientras se acercaban a la entrada del búnker. Lucas estaba un poco más dudoso, pero la curiosidad pudo más. Después de todo, solo había una manera de saber qué había dentro. La puerta oxidada chirrió cuando la empujaron, y al entrar, un olor a moho y humedad invadió sus narices. El interior era sombrío, casi completamente oscuro, con solo la luz débil de las linternas de sus teléfonos iluminando el camino. El suelo estaba cubierto de escombros y trozos de concreto caído, y las paredes estaban sucias, cubiertas de musgo y marcas de años de abandono. «¿Sientes eso?», preguntó Lucas, mirando a su alrededor, mientras la sensación de incomodidad crecía con cada paso. Tiago se rió y se encogió de hombros. «Ah, es solo el lugar. Siempre así, viejo y un poco aterrador. Vamos rápido». Pero a medida que se alejaban de la entrada, la sensación de que algo no estaba bien aumentaba. El silencio era opresivo, y la oscuridad parecía devorarlo todo. Cada sonido de sus pasos resonaba, pero lo que más los inquietaba era la sensación de que los observaban, como si algo o alguien estuviera allí, en la oscuridad, observando cada movimiento. Fue entonces cuando encontraron las primeras pintadas en las paredes. «Socorro», decía una de ellas, escrita de manera apresurada, como si alguien hubiera intentado salir de allí desesperadamente. La pintura estaba borrada, y la palabra parecía haber sido escrita con prisa, casi con miedo. Pero no había tiempo para pensar demasiado en ello. Continuaron caminando. Poco después, una segunda mensaje llamó su atención, mucho más perturbadora. «Hola, Satanás, te amo». Las palabras estaban escritas de forma nítida y viva, con una pintura roja que parecía haber sido aplicada recientemente. Tiago se rió nerviosamente, tratando de alejar la sensación de miedo que aumentaba dentro de él. «Esto es solo cosa de locos. Mira estas cosas antiguas que hay aquí», dijo, tratando de convencerse de que todo no era más que una broma de alguien que estuvo allí antes. Pero Lucas no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Miró a su alrededor, y fue entonces cuando vio algo que hizo que su sangre se helara. Al final del pasillo, había una puerta entreabierta, pero lo que llamó su atención fue una sombra extraña que se movía lentamente, como si alguien estuviera allí dentro, esperando. El aire parecía más denso, y Lucas sintió un escalofrío en la espalda. «Tiago, creo que no deberíamos ir más lejos», dijo Lucas, con la voz temblorosa. Tiago miró la puerta y luego a su amigo. «¿Estás loco, amigo? No hay nada ahí. Vamos a ver qué es». Con una sonrisa nerviosa, Tiago se acercó a la puerta. La empujó con cuidado, y la puerta crujió, revelando una sala oscura. Pero lo que vieron dentro de esa sala nunca más saldría de sus mentes. En el centro, había una mesa de madera, cubierta por una capa de polvo. Alrededor de la mesa, trozos de ropa,
Fotos antiguas y velas derretidas estaban esparcidos, como si alguien hubiera realizado un ritual allí. En el suelo, las palabras socorro y Satanás estaban dibujadas en círculos extraños, con manchas de algo que parecía ser sangre. La sensación de ser observados fue más fuerte que nunca, y los dos amigos se miraron, con los ojos abiertos de par en par, llenos de terror. Fue cuando una brisa helada atravesó el ambiente, a pesar de que el búnker estaba completamente cerrado. Las velas se encendieron solas, y la sombra que Lucas había visto antes se movió de nuevo. Esta vez, no había duda, algo o alguien estaba allí con ellos. ¡Vámonos! ¡Ahora! Lucas casi gritó, agarrando a Tiago por la mano. Pero antes de que pudieran dar 2 pasos, escucharon un sonido apagado, como un susurro, proveniente de lo profundo del búnker. No eran palabras claras, sino un murmullo lejano, lleno de angustia y dolor. El miedo se apoderó de sus cuerpos, y los dos empezaron a correr, sin mirar atrás. A medida que salían corriendo, las paredes parecían cerrarse sobre ellos, y el aire se volvía más denso, como si el propio lugar los estuviera tragando. El silencio era nuevamente absoluto, pero ahora, el silencio era más pesado, cargado de una presencia que no podían ignorar. Finalmente llegaron a la entrada del búnker, jadeando, pero cuando miraron hacia atrás, la puerta se cerró sola, con un estruendo aterrador. Los dos amigos nunca volvieron a hablar de lo que sucedió ese día. Pero lo que sintieron allí dentro, esa presencia invisible, los susurros lejanos y las perturbadoras pintadas, no los dejó en paz. Y las imágenes de ese lugar, de las pintadas y los rituales, quedaron grabadas en sus mentes para siempre. Algo había sucedido en ese búnker, algo que no podía ser explicado, y la sensación de que no estaban solos esa noche nunca los abandonó. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una noche fría en Cedar Fort, una pequeña ciudad tranquila, llena de calles silenciosas y casas antiguas que parecían esconder secretos de un tiempo muy lejano. La luna estaba llena, iluminando todo con una luz plateada que hacía que las sombras bailaran como si tuvieran vida propia. Kylie, una exploradora curiosa y llena de coraje, estaba dando un paseo solitario por los alrededores de la ciudad. Le encantaba caminar por lugares desconocidos, explorar bosques, cuevas y sitios abandonados. Creía que en cada rincón oscuro había una historia esperando ser descubierta. Esa noche, el aire estaba extraño. No era solo el viento susurrando entre los árboles, sino que había algo más, una sensación de que algo estaba observando, pero Kylie no sabía qué era. Intentó ignorar la sensación y siguió adelante. Su camino la llevó hasta un bosque denso, donde los árboles formaban una especie de túnel, bloqueando la luz de la luna. A Kylie le encantaban este tipo de lugares, donde la sensación de misterio se volvía casi palpable. Mientras caminaba entre los árboles, sus ojos cayeron sobre algo en el suelo. Era un conjunto de huesos esparcidos alrededor de un pequeño claro. El olor de la tierra húmeda se mezclaba con el olor metálico de la sangre que todavía parecía flotar en el aire. Kylie se agachó para examinar los huesos. No parecían ser de cualquier animal común, sino de algo más grande, algo que no podía identificar. Junto a los huesos había símbolos extraños dibujados en la tierra, círculos y líneas entrelazadas, como si alguien hubiera hecho un tipo de ritual. Su curiosidad aumentó aún más, y comenzó a sentir una presión en el pecho, como si alguien la estuviera observando. Kylie sabía que no debía estar allí. Algo le decía que debía regresar, pero no podía resistir la tentación. Siguió los símbolos, y a medida que se alejaba del claro, las sombras parecían volverse más densas, más amenazantes. Fue entonces cuando tuvo la visión. Fue rápida, una especie de destello en su mente. Vio una figura encapuchada, con los ojos brillando como fuego, de pie en medio del bosque, haciendo un gesto extraño con las manos. Oyó susurros, palabras incomprensibles que la hicieron estremecerse. En un parpadeo, la visión desapareció, pero la sensación de que algo muy oscuro estaba detrás de todo eso no la dejó. Decidida a entender qué estaba pasando, Kylie comenzó a investigar. Fue a la biblioteca local, donde encontró un viejo libro sobre la historia de Cedar Fort. El libro hablaba de leyendas antiguas sobre desapariciones inexplicables y cultos que habían existido en la ciudad desde los primeros días de su fundación.
La ciudad, aunque pequeña y aparentemente tranquila, tenía una historia de sangre y misterio que nadie se atrevía a mencionar. Según el libro, los habitantes más antiguos hablaban de un culto que se reunía en los bosques alrededor de Cedar Fort, realizando rituales secretos y haciendo pactos con fuerzas más allá de la comprensión humana. Kaili, ahora convencida de que había algo mucho más profundo detrás de su descubrimiento, decidió hablar con los habitantes más viejos de la ciudad. Ellos la miraban con recelo, como si intentaran disimular algo. Cuando mencionó los símbolos y los huesos que había encontrado en el bosque, uno de ellos, un hombre mayor llamado Walter, se puso pálido y desvió la mirada. Dudó por un momento, pero luego dijo, con voz temblorosa: «Hay cosas en Cedar Fort que no deben ser tocadas. Lo que viste, lo que encontraste, es solo el comienzo. No busques más. Ellos te encontrarán». Kaili, aunque asustada, no desistió. Sentía que estaba cerca de descubrir la verdad. Entonces, en una noche, decidió regresar al bosque. El aire estaba aún más pesado, como si el mismo mundo estuviera en silencio. Cuando llegó al claro donde estaban los huesos, algo estaba diferente. El círculo de símbolos en la tierra ahora estaba más claro, como si alguien lo hubiera trazado nuevamente. El viento se detuvo y ella escuchó los susurros otra vez, más cerca esta vez. De repente, apareció una figura frente a ella. Era la misma figura de la visión, con los ojos brillando como llamas. No podía moverse, como si una fuerza invisible la hubiera paralizado. La figura habló con una voz grave y profunda. «Has invadido nuestro territorio, curiosa. Ahora no hay vuelta atrás. Lo que se ha sellado nunca podrá deshacerse». Kaili intentó gritar, pero su voz no salió. Estaba atrapada en una pesadilla viva, sin saber qué venía a continuación. La figura extendió la mano hacia ella, y el mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. El suelo desapareció bajo sus pies y cayó en un abismo negro y sin fin. Cuando finalmente tocó el suelo, estaba en un lugar completamente diferente, un mundo sombrío donde el cielo era rojo y el aire denso y cálido. Estaba sola, sin saber cómo había llegado allí, y a lo lejos vio una enorme puerta de hierro oxidado, con símbolos extraños grabados en ella. Kaili sabía que tenía que entrar, y cuando lo hizo, descubrió que estaba en un salón antiguo, lleno de figuras encapuchadas, todas mirándola con los ojos brillando como fuego. El líder del culto se acercó, y con una sonrisa siniestra, dijo: «Eres la elegida. Ahora formarás parte de nuestra historia. Bienvenida a nuestro mundo». La puerta se cerró tras ella, y Kaili nunca más fue vista. Los habitantes de Cedar Fort susurran sobre la joven que se atrevió a descubrir los secretos de la ciudad, pero nadie más se ha atrevido a investigar lo que realmente ocurre en esos oscuros bosques. La historia de Kaili se convirtió en otra leyenda, una advertencia para aquellos que, como ella, sienten la necesidad de saber que hay más allá de lo visible. Y así, el ciclo se repite, con los símbolos y los huesos apareciendo nuevamente, esperando por una nueva alma curiosa que se atreva a enfrentarse a lo desconocido. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.